Sí, retiro de verano, ¿verdad? Segundo día de la tarde. Vamos a orar juntos. Oremos. Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por permitirnos este tiempo. Señor, nos ha dado la vida para que nosotros también podamos tener un tiempo de conocer a Dios y de recibir la salvación. Señor, aquí estamos caminando hacia Dios, al contrario, al corriente del mundo. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos entender tu voluntad. Queremos buscar tu reino y tu justicia primeramente. Entonces, Señor, ayúdanos en este tiempo y llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, la Biblia, ¿verdad? Estamos aprendiendo la Biblia y la Biblia. Aburrido. Están aburridos, muy aburrido. Estamos solamente escuchando la palabra, pero no estamos aburridos. Estamos poniendo mucha atención porque si así la palabra de Dios es importante. La Biblia, ¿verdad? La Biblia es la historia del mundo que ve Dios. Dios, ¿cómo ve la historia del mundo? Sí, ya está escrito, ¿verdad? Escrita aquí las escrituras. Entonces ya, desde el principio hasta el fin ya está escrito. La historia pasada y presente y futuro. ¿Cómo termina, verdad? Ya hemos aprendido más o menos cómo comenzó la historia del mundo, cómo pasa hoy en día, cómo terminaría la historia del mundo. Aquí está escrito todo. ¿Sí? Nunca la profecía, ¿verdad? La Biblia dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es la Biblia. Hoy, esta noche vamos a aprender sobre esta historia futura, un poco, no tanto. Si termina rápido, vamos a terminar rápido, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver un poco. Primero, San Mateo capítulo 7, verso 17. Yo voy a presentar todo verso aquí para la pantalla, entonces solamente si uno quiere notar, cita, está bien, nótelo. Pero no solamente, ¿verdad? Buscando y buscando. Uno buscando ya pasa tiempo, ya terminó. No ponga atención primero. Entonces, no hace falta buscar su Biblia tampoco. Ponga atención aquí en la pantalla. Si quiere confirmar, ¿verdad? Con su Biblia puede buscar. Pero aquí está los versículos. Aquí dice, verso 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vamos a pensar un poco sobre este árbol, buen árbol y árbol malo. Aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, dice. Y también dice,
ni el árbol malo da frutos buenos. Entonces uno piensa, ¿verdad? Así, yo no soy muy malo, porque a veces yo hago bien, ¿verdad? Yo llevo bien algo bueno en mi vida, pero también sale fruto malo. La obra mala, ¿sí o no? Palabra mala, un pensamiento malo, muy malo, demasiado, ¿sí o no? Demasiado. Entonces muchos dicen así, yo no soy muy malo. Entonces, les pregunto, ¿usted es árbol bueno, buen árbol o árbol malo? ¿Qué dice aquí? No puede, ¿verdad? El buen árbol dar malos frutos. Entonces, el que da malos, lo malo, sale malo. ¿Cómo se llama esto? Malos. Entonces, pensando, ¿verdad? Nosotros, confiando en nosotros mismos, piensa, ¿verdad? Yo no soy muy malo. ¿Cómo llamamos estos buenos que nos parecen malo? Por eso la Biblia dice, todos nosotros somos como suciedad, nuestra justicia como trapo de inmundicia. Somos suciedades. Nuestra justicia como trapo de inmundicia. Entonces estos como nos parece, ¿verdad? Nos parece como buena obra, buena actitud. ¿Cómo se llama esto? Malo. No es bueno. Entonces, si hay tal hombre que haga bien siempre, nunca falla, nunca peca, nunca lleva, ¿verdad? La obra mala. Nunca. Se llama buen árbol. Si hay tal hombre, no hay. No hay. Solo Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Solo Dios. Bueno. Es bueno. Por eso muchos, para entender de verdad, un hombre principal le preguntó, se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Para ir al cielo, ¿qué haré yo? Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno. O sea, Jesucristo tampoco quería, ¿verdad? Escuchar, buen maestro, no quería escuchar esto tampoco. Solo Dios, bueno. Cuanto menos nosotros. Mucho menos, ¿sí o no? Mucho menos. No somos nada. Entonces, nosotros, sí, aquí dice, ¿verdad? Mencionando un poco como fuego del infierno. Por ejemplo, aquí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Callar infierno. Está mencionando sobre el fuego del infierno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir al cielo? Donde Dios, como nosotros somos árboles malos, no somos buenos, debemos pensar esto, debemos ser muy honestos, como ante los ojos de Dios, no como fingiéndose, ¿verdad? Ante alguno, hombre, no. Hay que presentarse así ante los ojos de Dios, por favor. Ya desde ahora, ¿verdad? Mañana vamos a pensar personalmente siempre ante los ojos de Dios. ¿Quién soy yo? Soy pecador. Aquí dice, ¿verdad? Árbol malo. No soy bueno. Entonces, uno, ¿cómo puede ser salvo? Según esta palabra que habló Jesucristo, ¿verdad? Un árbol ya plantada, arraigada, ¿verdad? Ahí, en el mundo, en su vida propia, tiene que ser cortado de allí, injertado en dónde? En el árbol bueno, se llama Jesucristo.
Este árbol bueno, ¿quién es? Jesucristo. Cada uno tiene que ser cortado, sí o sí. No puede poner, ¿verdad? Su pierna, ¿verdad? En dos lugares. El mundo, ahí en el Señor, jamás, ¿verdad? No, no puede ser así tampoco. Tiene que ser cortado de allí, injertado, plantado ¿en dónde? En el árbol bueno. Así sale buen fruto. Por eso uno llevando, ¿verdad? Buena obra, pero no es mío. ¿Me explico? No es mío. ¿Ese fruto de quién es? ¿Del árbol? Bueno. Entonces aquí siendo salvo, nadie puede jactarse. Nadie puede glorificarse. Según su obra, según su fruto, nadie. Su obra buena, ¿verdad? Después de la salvación. ¿De quién es? Del Señor. Si logró, ya, tiene algo, una obra buena. Entonces, gracias a Dios. Pero uno que no ha sido salvo, ¿cómo puede llevar buen fruto? Sin Señor Jesucristo. Es imposible, por eso muchos están equivocados. El que no está en el Señor, ¿en dónde está? En el mundo, en su propio pensamiento, en su propio pecado. Tiene que nacer de nuevo por la palabra. Si hay mucha palabra que nos dice, ¿verdad?, sobre esta importancia de nacer de nuevo. ¿Cómo suena nacer de nuevo? Tener y recibir una vida nueva. Es cierto. Esta vida viene de Jesucristo y de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es hasta ahí. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces debemos nacer de nuevo del Espíritu Santo. Aquí, ¿quién puede manejar el Espíritu Santo? Nadie, solo Dios, solo Dios. Entonces, vamos a tener un corazón humilde para que Dios nos ayude. Nos hace entender la palabra, ¿sí? Esto es la manera de Dios. Por eso, mire aquí, siguiente dice, ¿verdad? Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, aquí está hablando, sí, fruto, hablando fruto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Habla también sobre fruto. Por sus frutos los conoceréis. Aquí abajo hablando, ¿verdad? Su fruto. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, ¿verdad? Hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero, ¿por qué no conoce? Señor, ¿por qué? Porque no ha recibido la vida del Señor Jesucristo. No ha recibido la salvación. No ha recibido la vida nueva, ni el Espíritu Santo. Yo estoy haciendo esto, según mi fuerza, según mi intención, atención, ¿verdad? Poniendo todo. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces uno sin salvación puede profetizar. Aquí dice sí. Uno puede echar demonio sin salvación. Aquí dice sí. No sé, ¿verdad? ¿De dónde venía esta potestad, este poder? Porque Satanás también puede engañar a uno. Sí, engañador, ¿verdad? Engañador. Engaña. Entonces, así nosotros entendemos esta manera de Dios. Primero, nosotros debemos recibir la vida del Señor
o sea, injertado, ¿verdad? En el árbol de vida, se llama árbol de vida. ¿Qué había, verdad? En el huerto de Edén, árbol de vida, que nos da la vida. ¿Cómo se llama esta vida? Vida eterna. No es una vida temporal ni carnal, es la vida de Jesucristo. Qué maravilloso esta vida eterna. Qué grande, ¿verdad? Esta palabra. Entonces, muchos confiando en su obra, nunca han recibido la salvación, o sea, no ha recibido la vida del Señor Jesucristo, no es de Dios. Llamando Señor, Señor, no, tampoco. Haciendo mucha cosa, jamás. Aquí dice, ¿verdad? Profetizando, echando demonios fuera, haciendo muchos milagros. Puede hacerlo. No dice no. Así uno, sí, salvación, después de la salvación podría, vale. Pero muchos están perdidos, equivocados. Esta vez, por medio de este seminario, vamos a examinarnos, probarnos, por favor, honestamente. No fingiendo aquí, ¿verdad? Ante como un hombre. No vale nada esto. Entonces, debemos, ¿verdad? Ser salvo primero. Aquí estamos. Por eso, San Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Leamos juntos, vamos. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, aquí sale un orden. Entre mucha voluntad de Dios, aquí habla una voluntad de Dios, ¿verdad? Principal. Uno que no tiene la vida, ¿qué puede hacer? Nada. Pero sin convicción, ¿verdad? De esta vida eterna, ni de la salvación, mucho quiere hacer algo. Pero ¿cuándo recibió la salvación usted? ¿Cómo? Haciendo estas cosas, yo, Señor, heredaré el reino de Dios, heredaré la vida eterna. ¿No? Equivocado. ¿Haciendo qué cosa puede ser salvo? No, la salvación no por la obra, pero preguntando, ¿verdad? A algunos, hablándonos con algunos, uno muestra, ¿verdad? Saca solamente de su obra, de su obra. Yo estoy haciendo esto. Yo no estoy haciendo esto. Entonces, hace salvo, será salvo. Uno habla, ¿verdad? Sobre su obra. Yo lo veo así, que como no es así. Uno, si ha sido salvo, ¿qué saca? La obra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo ha hecho Dios conmigo? A mí. Eso. Saca la palabra, porque la palabra es la obra de Dios. Poderoso. Es poderoso, pero uno habla, ¿verdad? De su obra. No, parece que no entendió la salvación. Hablando de sí mismo, de su obra, se falla, ¿verdad? Se cae y se debilita. Y después, ¿verdad? Levanta un poco y después se cae de nuevo. Muchos dicen también, ¿verdad? Confiando en su obra mala, yo no puedo, ya yo no puedo. ¿Por qué? Me caí en el pecado. Pero la salvación no es así.
La salvación no es así, no por la obra. Por eso aquí dice, ¿verdad? Ah, sí, esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Tener la vida de Jesucristo. Mire, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo, ¿sí o no? Sí, como un árbol, este árbol ¿verdad? Cortado de allí, injertado, plantado en ese árbol, ya está recibiendo de la vida de este árbol, ¿sí o no? Esto es la salvación. Sí. Entonces, el que no tiene esa vida eterna, ¿qué puede hacer? Nada, nada. ¿Cómo se llama esto? Muerto, muerto. Echada, ¿verdad? Al lago del fuego. Como pámpano, ¿verdad? Ramas secas, muertas. Hecha al fuego. No tiene vida. Por eso nosotros debemos tener esta convicción de la salvación, ¿verdad? Por la fe, dice. No por la obra. Entonces, ¿por qué? ¿De qué, verdad? ¿Con qué manera podemos ser salvos? Por la fe. Sí, solamente por la fe, dice. ¿Qué es la fe? Uno habla, ¿verdad?, de su obra, confiando en su obra. No es fe esto. Confiar en su obra no es fe. ¿Qué es fe? La fe es confiar en la palabra. Sí, confiar en Dios, en el Señor, es nuestra fe. ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se llama, ¿verdad? La certeza y la convicción. ¿Cómo suena esto? La certeza y la convicción. Certeza, una seguridad, ¿verdad? Una confianza, ¿cuánto por ciento? 100%, tiene que ser 100%, se llama la fe, dice. Hebreo 11:1, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por la fe, alcanzaron los antiguos, los padres, ¿verdad? Los padres de la fe ya murieron, pero ellos alcanzaron al testimonio por la fe. Testimonio sería fruto, ¿sí o no? Fruto. Ellos alcanzaron por la fe. Entonces esta fe no es como inventada, ¿verdad? De su manera. No, mucho. Busca en sí mismo. Si tengo fe o no. Busca en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Una fe inventada de su manera, de su pensamiento, ¿verdad? De su obra. No existe. Entonces, te asusta, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué es? Pero esta fe también viene de Dios. ¿Viene de quién? De Dios, no de nosotros. Muchos piensan, ¿verdad?, esta fe como una obra. Yo tengo fe, dice, yo tengo fe. Entonces, ¿esta fe de quién es? De Dios. Tiene que ser de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo viene? Por el oír con fe, ¿verdad? De la palabra. De la palabra. ¿Sí? Por la palabra de Dios. Versión coreana dice, por la palabra de Jesucristo. Versión coreana dice eso. Entonces, sí, la fe es por el oír. Oír por la palabra de Dios. Versión coreana dice, por la palabra de Jesucristo. Me parece más exacto. Por las palabras de Jesucristo. Más detalle. Entonces,
Así vamos a poner mucha atención en ese punto sobre la vida. Uno, ¿verdad? Conociendo muy bien, entendiendo muy bien sobre esta profecía, cumplimiento, ¿verdad? De las profecías, mucha evidencia de la historia, de la ciencia. Estamos de acuerdo. Ah, si Dios existe, la Biblia es cierta. ¿Cuánto por ciento? 100%. Mire, uno dice, ¿verdad? Ah, yo creo en Dios, pero yo no creo mucho en la Biblia. ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama esto. Pero no, él tiene otra fe, no es de Dios. Entonces, el que no cree en la Biblia no es de Dios. ¿Cómo puede ser salvo? Sin confianza, ¿verdad? De la Biblia. Jamás. Por eso nosotros estamos aquí. Para confirmar, ¿verdad? Así, exactamente, completamente de la palabra. De la Biblia, aquí, de la Biblia. Ya, suficiente. Mucha evidencia. Nosotros confiamos en la Biblia. Sí, es bendición también. Por eso, recibir la salvación, ¿verdad? Es recibir la vida eterna. Es cierto. ¿Cómo podemos recibir esta vida eterna y la salvación? De igual manera, ¿verdad? Por el oír con fe de la palabra. Aquí estamos. Aquí no estamos practicando de hablar, ¿verdad? Lenguas, ni de como milagro, ¿no? Aquí solamente estamos aprendiendo la palabra, esperando la obra de Dios para que trabaje Dios en medio de nosotros. Ábrenos, permítenos esta voluntad de Dios y entendimiento y conocimiento de la palabra. Esto es la obra de Dios. Hablando, ¿verdad? Los hijos de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así llama, ¿verdad? Potestad. ¿Quién puede dar esta potestad? ¿A quién? Solo Dios. ¿Sí o no? Se llama potestad, poder, ¿verdad? Un requisito. Entonces, 13 sana 1, ¿verdad? 12 dice esto y 13 siguiente dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estoy hablando, ¿verdad? De Dios y de Dios. Nada de nosotros. No hay nada de nosotros. Solo de Dios y de Dios. Aquí estamos esperando la obra de Dios. Señor, ayúdanos. Señor, ábrenos nuestros corazones. Permítenos tu palabra de vida. Si hay mucha palabra, pero aquí en la Biblia hay palabra de vida. Se llama el verbo de vida, el agua de vida, ¿sí o no? Pan de vida, que nos da la vida. No es una vida temporal, la vida eterna. Como suena, ¿verdad? La voluntad de carne. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de la sangre. Judíos y judíos. De sangre, según su sangre, judíos. Entonces todos los judíos serán salvos. No, aquí dice, ¿verdad? No de la sangre. Los judíos también tienen que escuchar ese evangelio y ser salvos. Recibir el Espíritu Santo. Gentiles también. Entonces, ¿cómo suena? La voluntad de carne. ¿Sí? Confiando, ¿verdad? En su carne, en su fuerza, en su voluntad, en su obra. No vale esto. Y también dice la voluntad de varón. Según su esfuerzo,
jamás tampoco. Según su voluntad, Señor, yo quiero. Entonces le permitiría a Dios. Hay que esperar. No según su voluntad. Es obra de Dios. Ni la voluntad de la carne, ni de varón. Es obra de Dios. Hay que orar entonces, abriendo nuestro corazón. Por eso, primer paso, ¿verdad? Para llevar buen fruto es recibir esta vida del Señor Jesucristo. Dice aquí, ¿verdad? Tenga vida eterna. Primero, tenga la vida nueva. Tenga. Y después puede llevar fruto, obras. Puede servir a Dios, puede orar a Dios. Si no, muertos. Un muerto físicamente, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Nada, muerto. No se mueve, no escucha, no habla, no se siente nada. Entonces un muerto de espíritu, suena igual, ¿sí o no? Igual. Entonces uno primero tiene que recibir la vida. Romano capítulo 3, versos 20 al 22. Ya, leamos juntos, vamos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, especificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia, ¿verdad?, entre rico y pobre. No hay diferencia entre varón y mujer. No hay diferencia para todos. Entonces aquí habla, ¿verdad?, sobre las obras. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Aquí está explicando, ¿verdad?, un punto muy importante de la salvación. Mañana vamos a escuchar esto, ¿verdad? Pero aquí dice también sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? Aquí dice ser justificado. ¿Cómo se llama? Ser justificado. Uno, ¿verdad?, nace como pecador desde vientre de su madre. Ya tiene toda semilla de pecar. ¿Sí o no? Así nace y crece, va pecando. Qué lástima esto, ¿verdad? Todos son pecadores. Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Por eso la Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede entrar? Es imposible. Entonces uno, ¿cómo puede ser salvo, nacer de nuevo? Tiene que ser justificado. ¿Me explico? Tiene que ser limpio. Tiene que ser santo, santificado. Por la obra, ¿no? Por la palabra. Por la palabra. Por eso, recibir esta palabra de vida es importante. Si tiene esta palabra o no. Por eso siempre, ¿verdad?, a mí me gustaría preguntar así, si usted es salvo, entonces ¿por qué es salvo usted? No sale palabra. Es curioso, ¿verdad? Dudoso. ¿Por qué no dice la palabra? Hablando su obra, yo estoy leyendo bien, yo estoy orando y ayunando. Bueno, pero salvación no por la obra. ¿Por qué está hablando solamente obra y obra, su obra propia? Me parece que no ha sido salvo. Ya no he entendido, ¿verdad? La salvación no es así. No. Por eso aquí dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
para que conociera su pecado. ¿Quién es usted? Pecador. Yo no soy bueno. Yo haciendo un poco esto y también peco. ¿Cómo se llama esto? Malo. Malo. ¿Sí o no? Malo. Y por eso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí dice, la justicia de Dios. Salvación, ¿sí o no? La salvación es la justicia de Dios, que nos justifica. ¿Dónde está la justicia de Dios? 22 dice, en Jesucristo. Así, exactamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos recibir la justicia de Dios? Aquí dice, por medio de la fe, dice. Explica muy bien, ¿sí o no? Entonces uno, ¿por qué no ha sido salvo aún? ¿Por qué no tiene esta certeza de ir al cielo aún? No por falta de las obras, sino por falta de conocimiento de la palabra. Aquí estamos, por eso, para aprender y entender esta palabra de Dios, la justicia de Dios. Romanos 3:28, leamos juntos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Conclusión de la Biblia, hablando de las obras y hablando también de la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Por la fe, un hombre será justificado. Un hombre por la fe será salvo. Sin las obras, sin las obras. Entonces no importa, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? No importa. Ser humilde y tenga un corazón, ¿verdad? Humilde y esperando la obra de Dios. Aquí dice San Juan 3, verso 3, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, o sea, recibir la salvación es nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, nacer como hijo de Dios. Nacimos, ¿verdad? De nuestra madre. Cada uno tiene su madre. Así nacimos carnalmente. Y ahora nosotros debemos nacer de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la palabra. Por la palabra. No hay otra manera. Por milagro, ¿uno puede ser salvo? No, eso no. Por eso dice, ¿verdad? Hicimos mucho milagro. Entonces, por milagro, ¿será salvo? Tampoco. Sí, un salvo, ¿verdad? Puede hacer milagro. ¿Por qué no? Nosotros no negamos el milagro de Dios. Sí, Dios puede hacer todas las cosas. Habla lengua. ¿Por qué no? Si puede hablar, ¿por qué no? Pero pregunto, ¿verdad? ¿Qué palabra tiene? Sí, la salvación tiene. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿De quién? Hay que pensar mucho y preguntar a sí mismo. Aquí dice del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? El agua. Muchos dicen, ¿verdad? Bautismo. Sí es bautismo, es cierto.
pero no es bautismo de nosotros. El agua, aquí en la Biblia muchas veces indica, se refiere al bautismo también, pero aquí, primero, ¿verdad? Primero, el bautismo de Jesucristo. Aquí habla sobre el bautismo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir el bautismo de Jesucristo? La muerte de Jesucristo y su resurrección. Esto es el bautismo de Jesucristo. Murió así, ¿verdad? Por pecado de cada uno de nosotros y resucitó de los muertos. Uno, sin conocimiento de esta palabra, se bautizó, ¿verdad? Y salió. ¿Será salvo? No. Es un pecado seco y después mojado. Nada más. ¿Qué cambio tiene? Nada. Estaba seco, ¿verdad? Ya está mojado. Nada más. No es salvación tampoco. Por eso, nosotros, sí, nuestra iglesia también bautista, nuestra iglesia bautista, nosotros también hacemos el bautismo. El bautismo también tiene mucho significado edificante. Pero mucho, ¿verdad? Confiando en su obra. Por eso, este bautismo podría ser como una obra. Ah, me bauticé. Entonces, ¿es salvo? No, es una obra. Es una obra. Y también este bautismo se refiere a la palabra de Dios. Este bautismo, las aguas de bautismo, también se refiere a las palabras de Dios. Aquí dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. O sea, esta palabra, como agua, ¿verdad? Nos santifica, nos purifica, nos limpia. Qué poderoso esta palabra. Por eso, también las aguas, también se refiere a las palabras. No cualquier palabra. Aquí hay la palabra de limpieza. Aquí dice, ¿verdad? La palabra de lavamiento. Se llama el Evangelio. ¿Cómo se llama? El Evangelio. El Evangelio. Por eso uno hablando de mucha profecía, ¿verdad? Interpretación, ¿verdad? Buena de los profecías, pero no habla el Evangelio. ¿Cómo se llama esto? No es salvación tampoco. No. Entonces, nosotros así vamos a seguir adelante poniendo mucha atención en la palabra. Primero, en la vida eterna. Primeramente, busca el reino de Dios, su justicia. Aquí dice, ¿verdad? La justicia de Dios, que nos justifica, que nos da la vida. Sí. Ya. San Mateo capítulo 24. Y aquí habla sobre señales del fin del siglo. Vamos a ver. Hace, ¿verdad? Casi 2000 años atrás, como los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo para preguntar, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí preguntó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo sobre señales del fin del mundo. Aquí dice, del fin del siglo. Suena igual, ¿verdad? Del fin del mundo. Y también hablando sobre la venida de Jesucristo. Por eso, al venir el Señor Jesucristo en el aire, primero, ya, fin del mundo. Es fin del mundo. Hoy vamos a aprender sobre el rapto, también rapto. Señor vendrá en el aire para arrebatar a la iglesia. Es fin del mundo. No hay más oportunidades de escuchar ni ser salvo. Ya fin del mundo. Cerró la puerta de la salvación
Fin del mundo, es fin del mundo. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre advertencia. Importante, advertencia, señales. Aquí está hablándonos también el tiempo de Dios. Por eso, Amós capítulo 3, verso 7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué quiere decir? Jehová no hará, ¿verdad?, nada el Señor sin hablar a sus profetas. Primero Dios avisa a sus santos, a sus profetas, y después lo hace. Aquí tenemos por eso como profecía de los profetas, avisándonos, ¿verdad?, dándonos profecías, advertencias, mucho aviso. ¿Para qué? Para que tengan miedo. Solamente, ¿no? ¿Para qué? Preparen. Preparen, por favor. Tiene que ser preparado. Tiene que estar preparado y listo. ¿Sí? Y por eso aquí mismo capítulo, San Mateo capítulo 24, habla de nuevo sobre los días de Noé. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39 dice, y no entendieron. Por eso la fe es, ¿verdad? Primero, por el oír, dice, la fe es por el oír. El oír es entendimiento y conocimiento. ¿Sí o no? Oír. Hay que entender. ¿Sí? Ponga atención. Hay que entender quién soy yo, ¿verdad? Dios que quiere hablarme. ¿Qué tengo que preparar? Dios. Enséñame, Dios. Revélame, Dios. Así vamos a seguir escuchando. Mire, aquí vamos a ver un poco. ¿Por qué? Aquí también dice, ¿verdad? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Hijo, ¿verdad? Mayúscula. Dice, Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo también será igual como los días de Noé. ¿Cómo suena esto? Comiendo y bebiendo, dando en casamiento, casándose. ¿Cómo suena? Un pecado muy grave y grande, ¿no? ¿Qué es esto? Vida normal, general. Nosotros vivimos así, ¿sí? Comemos, ¿verdad? Almorzamos, qué rico. Pero solamente. No buscaron al reino de Dios ni justicia de Dios. Y murieron. Aquí dice, no entendieron. Por eso, mire, no buscar el reino de Dios es pecado. No buscar la voluntad de Dios es pecado. Es pecado. Ante los ojos de Dios es gran pecado. No recibir la salvación es pecado. Sabemos. Rechazando, ¿verdad? No gracias, no gracias. Es pecado. Gran pecado. Por eso aquí dice, ¿verdad? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. No quisieron entrar, no quisieron ser salvos. Así no entendieron. Entonces nosotros aquí estamos para preparar, ¿verdad? Según esta palabra de Dios, vamos a entender, ¿sí? ¿Por qué no? Vamos a ver las señales, porque vendrá, aquí dice, ¿verdad? Como número 1, entre muchas señales, dice Jesucristo, dijo, vendrá muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán. Esto es señal del fin del mundo. ¿A quién engaña? ¿Quién engaña? ¿Engañador? ¿Cómo se llama? Satanás. Mentiroso. Satanás siempre mienta, ¿verdad? Engaña a la gente. Entonces será engañado muchos en el fin del mundo. Así sale, ¿verdad? Muchos. Falsos. Falsa iglesia, falsa doctrina, otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu Santo. Qué complicado esto para distinguirlo. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Es verdadero o no? Uno que no tiene la palabra distinguida, qué difícil para distinguirlo. No va a distinguir muy bien. Uno dice, ¿verdad? Todo es bueno, todas son buenas. No es así, hay que distinguirlo. Mismo capítulo, verso 23 dice, entonces si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado, hermanos, también los hermanos salvo podría ser engañado por Satanás. Qué complicado es. Entonces, tenga mucho cuidado, hermanos. No tienen que escuchar, ¿verdad? Cualquier palabra, ¿no? Hay que distinguirlo. No recibiendo, ¿verdad? Algo que no conoce ustedes. ¿Quién es esto, verdad? Este pastor. Sale mucha palabra prédica en YouTube, videos. Y también habla que como harán, ¿verdad? Grandes señales y prodigios. Muchos siguen, ¿verdad? A las señales y prodigios, milagros. Se reúne mucho ahí, donde sale milagro. Ya vamos a ver allí, ¿verdad? Un pastor poderoso hace milagro y sana. Es peligroso, ¿saben? Sabemos, es peligroso seguir así a los milagros. ¿Por qué? Sí, Jesucristo dijo aquí San Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, demanda milagro, demanda prodigios. Por señal no les será dado, sino la señal del profeta Jonás. Señal del profeta Jonás sería la resurrección de Jesucristo. Jonás estaba, ¿verdad? Estaba en el vientre de pez 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo resucitó al tercer día, ¿sí o no? Al tercer día de los muertos. Suficiente. Eres Cristo, ¿verdad? Poderoso. Suficiente. No hace falta buscar otras señales para nosotros. Entonces, sí. La generación mala, ¿por qué mala? Ya Dios le habló, ya suficiente. ¿Por qué? Como dice, aquí dice, demanda. ¿Por qué pide otra vez? Mándame, Señor, ¿verdad? No, mala. Dios le ha dado ya, tenemos. Pero ¿por qué pide las señales? Y dice aquí, adúltera. ¿Por qué adúltera? Dios nos permitió la palabra, ¿verdad? Como nuestra pareja. Yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué busca otro? Un varón que tiene su mujer, busca otra. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Una mujer tiene su varón, pero busca otro. Adulterio. No es así. Tenemos pareja perfecta y eterna. Más segura, ¿sí o no? Más segura. Pero busca otro, la Biblia dice adulterio.
La generación mala y adúltera demanda señal, pide señal, busca, ¿verdad? Milagro. No, no es bueno. Nosotros no deberíamos seguir las señales ni los prodigios. Segunda de Corintios 11, 14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Entendemos? ¿Qué dice, verdad? Si Satanás se disfraza, se finge como ángel de luz, engañándonos, engañando al mundo. Y también los demonios, ¿verdad? Sus ministros, como demonio de Satanás, se disfraza como ministro de justicia de Dios. Pero mentira, pura mentira. Entonces uno, ¿cómo puede distinguir? Recibiendo, ¿verdad? Viendo una señal. ¿De quién es? ¿De dónde es? Es de Dios. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué otra religión también hace milagros, señal? ¿Sí o no? Confiando en otros dioses ajenos, ahí sale señal y milagro. ¿Sí o no? ¿Sí? Así, Satanás tiene mucho poder. Por eso, aquí también podemos entender por qué Dios nos permitió mucho milagro y señal aquí en la Biblia. Y a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Aquí dice Marcos 16, 20. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces Dios les permitía, ¿verdad? Señales, milagros a los discípulos. ¿Para qué? Para que puedan confirmar, confiar en la palabra. Eso. Entonces, ¿por qué Dios permite las señales y prodigio, milagro? Para que confíen, ¿verdad? En esta persona que dice la palabra de Dios. Entonces, haciendo milagro, no sale, ¿verdad? Palabra verdadera. No sale palabra de la salvación. ¿Qué es esto? Falso. Falso. Por eso uno que no tiene palabra, ¿cómo va a distinguirlo? Qué difícil, por eso. Por eso a veces Dios permite, ¿verdad? Señales y prodigios, milagros, para que confíen, por favor, en la palabra. En la palabra. Esto es el propósito del milagro. Así Dios presentaba a los judíos, presentaba milagros, señales a ellos, para que confíen en la palabra de Jehová. ¿Me explico? Es orden del milagro. Verso 6, capítulo 24, verso 6, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí salen muchas señales, guerras, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras y pestes, hambres y terremotos. Brevemente vamos a pensar un poco conflicto, ¿verdad? Y pleito. Hoy en día en muchos lugares hay guerra entre Rusia y Ucrania, entre palestinos y israelitas, entre China y Taiwán. Están peleando, ¿verdad? Así, por territorio y por la comida, por droga, sí, entre sí también pelean.
contra el gobierno pelean. Guerra, pleito, ¿verdad? Conflicto en muchos lugares por droga. Mucho pleito en muchos lugares. Pestes, ¿verdad? Ébola, SIDA, ya pasó. Coronavirus, pero todo el mundo sabe, así vendrá variación de COVID de nuevo. Qué difícil, ¿verdad? Preparar vacuna rápidamente, porque ocupamos mucho tiempo para tener una vacuna. No sale rápidamente, en un año, ¿no? En 2 años, ojalá, pero no así tanto, ¿verdad? Rápidamente. Por eso es difícil. Tener curación. Qué difícil, ¿verdad? Variaciones de como superbacteria. Qué difícil. Muchos pestes que no tienen curación. Y cada día, ¿verdad? Científicos y estudiosos dicen, cada día 5 niños mueren de hambre. Niño, ¿verdad? Más débil. Entonces, sin comer ya muere rápido. África, Asia, norte de Corea también, allí, mucha hambre. Y dice hambre, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, verso 6 dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Habrá 2 libras de trigo. 2 libras, ¿cuántos kilos? Menos de 1 kilo, ¿verdad? 2 libras. Entonces, 1 kilo, hoy en día, ¿cuánto vale? Como grano de trigo, harina de trigo. 1 kilo, ¿cuánto vale? 1,000 o 1,500. Pero aquí dice, ¿verdad? Dinario, 1 denario por 1 dinario. ¿Qué quiere decir dinario? Un salario diario. Trabajando todo el día, un varón, ¿cuántos gana? ¿Cuánto gana? Supongamos 20,000. Está bien. Entonces, trabajando duro un día, solamente puede comprar 1 kilo de harina de trigo, nada más. Va a subir así tanto. ¿Cuántas veces? 10 veces. Ya ahora, hoy en día, si está subiendo este precio de comida más importante, está subiendo. Todo el mundo está subiendo. Pero en medio de 7 años de tribulación, Apocalipsis, ¿verdad? Habla sobre las cosas van a pasar y suceder en medio de 7 años de tribulación. Aquel día va a subir como 10 veces. Es difícil. Por eso dice hambre. Se llama hambre. ¿Por qué? Hay comida, pero no podemos comprar. Hambre, ¿sí o no? Hambre. Si terremoto, dice, ¿verdad? Dice los científicos también, 8,000 veces terremotos diariamente. ¿Cuántas veces? Dice 8,000. Nosotros no lo sentimos así tantos, pero muchos lugares así pasa. Ay, qué difícil es esto todo. Mire, promedio de terremotos en el mundo. O sea, habrán más terremotos en el siglo XX que todos. Habían, ¿verdad? Habían así. En el siglo XX, terremotos. Más terremotos que todos los terremotos hasta siglo XXIX. Mire, este dibujo, muy alto. Cuanto más en el siglo XXI. Mucho más. Así como este terremoto es gran señal. Gran señal. Ya vamos a ver este video.
Un edificio de más de 10 pisos que albergaba oficinas de una cadena televisiva palestina resultó completamente destruido tras un bombardeo. De acuerdo con algunos medios, Presentar una nota que explica qué es efectivamente y cuáles son las causas de este virus que tiene a todo el mundo preocupado. Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria, África Occidental, ébola, muertes, alerta. El mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus. En solo 3 meses, el número de fallecidos ha crecido en 1 millón. Estados Unidos lidera el triste ranking, seguido de Brasil. Río de Janeiro no da abasto a enterrar a sus muertos y ha tenido que construir un nuevo complejo de cementerios. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y el gobernador asegura que la situación podría empeorar si no toman urgentes medidas. Así que viajamos hasta esa península, a ese lugar, para investigar esta tragedia. Mire usted. Y habrá hambre. Será el comienzo de dolores. Este terremoto, ¿verdad? Qué terrible esto. Imagínense, si se tiembla aquí, qué miedo. Va a caer, ¿verdad? Todo allí. Pared y techo. Yo lo veo así también, ¿verdad? Este terremoto. Mire, uno poniendo su casa bonita, ¿verdad? Ahorrando mucho dinero para su vida y quiere vivir tranquilo. Poniendo su casa aquí sobre esta tierra, sobre una roca, ¿verdad? Muy firme. Pero si Dios lo tiembla, ¿qué sucede? Va a perder todo, ¿sí o no? Mire, aquí en el mundo no hay un lugar así, ¿verdad? Firme. No hay este mundo. Por eso Dios tiembla, para que no ponga su esperanza en ese mundo. Busque el reino de Dios. Así yo lo veo. Ah, Dios lo tiembla. No ponga su vida en ese mundo. Mateo 24. Mucha cosa terrible. Pero esta recuperación, restauración del pueblo de Israel es el mayor. Sabemos. Es el mayor. Así está hablando el tiempo de Dios. Por eso lo llamamos de este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel es reloj de Dios. ¿Cómo se llama? Reloj de Dios. Así Dios nos indica el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento estamos? Mire al pueblo de Israel. Ya está regresando todo allí. Dios va a dar última oportunidad de escuchar, ¿verdad? Este evangelio a los judíos. A los judíos. 12, 144,000 judíos sean. Por eso, si antes de la tribulación del mundo Dios va a arrebatar la iglesia y después pasa esta tribulación sobre todo el mundo y judíos va a escuchar el evangelio en aquel tiempo. Así Dios les dará último tiempo de arrepentirse, último tiempo de escuchar, pero los gentiles ya no. Los gentiles no pueden escuchar. O sea, sí puede escuchar, pero no van a entender. Así hoy en día pasa, ¿sí o no? Viene mucho al seminario, pero entiende poco. Qué lástima esto. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo hablo fácilmente, ¿sí o no? Yo no tengo una lenguaje difícil, ¿no? Yo hablo fácil. Como niño, ¿sí o no? Como niño. Como niño a los niños, ¿sí o no? Debemos ser así como niños, ¿sí es cierto?
Entonces, así pasaría aquel día. Por eso Dios va a cerrar la puerta de la salvación para los gentiles por medio del rapto. Por eso, en el libro, ¿verdad?, de Daniel habla sobre 70 semanas por Santa Ciudad y por Pueblo Santo. Santa Ciudad, Jerusalén. Pueblo Santo, Israel. Así, en medio de 7 años de tribulación, sí, Dios va a permitir solamente a los judíos la salvación. Último tiempo para ellos. Entonces, les pregunto, ¿habrá, verdad, este rapto? Un día, Señor vendrá. Todo el mundo dice, Señor está cerca en la puerta. Entonces, ¿yo será arrebatado o no? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo piensa usted? Así yo, si Señor viene ahorita, ya. Pam, para, pam, trompeta, ¿verdad? Pam, para, pam. Así yo será arrebatado o no. Mire, hay un punto muy importante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces uno dice, ¿verdad? Ay, no sé. ¿Qué quiere decir esto? No es salvo. No es salvo. Espero que me entienda, por favor. El que dice, ¿verdad? A veces sí, a veces no. ¿Qué es esto? Tampoco puede. No es salvación. No es certeza. Lo llamamos, ¿sí o no? Certeza y la convicción. Uno dice, ¿verdad? Me decía, sí, Señor sabe. Pero usted, no sé. ¿Quién es Él? No es salvo. Jamás, tampoco. ¿Me explico? ¿No es así? ¿Es así? ¿No es así? Es así. Por eso aquí entre nosotros, algunos, más o menos, dice, ¿verdad? Más o menos, no es salvación, jamás. Uno, ¿verdad? ¿Cómo puede responder así? ¿Yo estoy casado o no? No sé. ¿Yo comí almuerzo o no? No sé. ¿Cómo puede decir esto? ¿Usted tiene hijo o no? Dice, no sé. No puede hablar así, no puede responder así. Siempre sí o no. El que no sabe, no. El que no tiene certeza, entonces no. Hay que responder de su corazón ante los ojos de Dios. Más o menos. Esto no existe ante los ojos de Dios. 90%. Jamás. 99%. Qué alto, ¿verdad? Casi. Pero no. No. San Mateo, mismo capítulo, habla sobre el rapto. En mismo capítulo, hablando muchas señales, ya llegó hasta aquí, rapto. Entonces Dios avisándonos muchas cosas. Prepárese, por favor. Escuche, ¿verdad? Buscando el reino de Dios, no buscando una bendición del mundo, no. Busque, pide, ¿verdad? Toque, llame al Señor, sálvame, Señor, sálvame.
Pero así, sin dormir, uno puede recibir al Señor. ¿No? ¿Qué quiere decir velar? Está, ¿verdad? Preparado siempre, como salvo, como hijo de Dios. Uno piensa, ¿verdad? Salvación se pierde y se recupera y se pierde. Podría velar, ¿no? No está preparado eso. Uno aquí, entre nosotros, uno piensa así, podría perder la salvación. No es salvación, no está preparado usted. Tiene que recibir una salvación, nunca se va, nunca se pierde. Se llama pacto eterno. Uno tiene, ¿verdad? Esta salvación, ya está preparado. No dependiendo de su obra. Soy malo o bueno. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Sí, siempre confiando, hablando las obras. Dice esto. Pero la salvación no por la obra. Hijo de Dios es hijo de Dios siempre. ¿Por qué no? Así Dios nos permite su salvación, su vida, no por la obra. Bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santos, el que tiene la parte de la primera resurrección. Bienaventurados. Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado así, antes del diluvio. ¿Me explico? En vivo, Enoc ya fue llevado, sin ver la muerte. Esto es como sombra de arrebatamiento de los salvos que viven, ya como nosotros. Sin ver la muerte uno puede ser arrebatado por Dios, ¿sí o no? Como Enoc. Y Lot también llegó, ¿verdad? Apartándose de Abraham, bajando, ¿verdad? Llegó hasta Sodoma. Ahí llegó mucho pecado. Por eso Dios ya decidió de cómo quemar esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Pero Dios, ¿verdad? Envió también 2 ángeles a él para sacarlo, ¿verdad? De allí. Ya lo sacó con 2 hijas, su mujer, ¿verdad? Ya, se convirtió en como columna de sal. Entonces, mire, esto es como sombra del lapso de los salvos. Primero Dios saca, ¿verdad? Los salvos del juicio y después juzga. Esto es la justicia de Dios también. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Muy importante. Sí, ¿será arrebatado o no yo? Tiene una curiosidad y como una duda en su corazón. Tiene que ser muy claro. Tiene que quitar esta oscuridad, tiniebla, ¿verdad? Hay que quitar la palabra. Escuchando, recibiendo esa palabra, tiene que ser listo y preparado. Todo. ¿Me explico? Por favor. Por eso, por medio de este retiro de verano, vamos a examinarnos y probarnos si estamos en la fe de Jesucristo, en Señor Jesucristo o no. El hombre, ¿verdad? El que confía en su propio corazón, ¿cómo dice? Es necio. ¿Cómo dice? El que cree en su propio corazón es necio. Muchos confiando en su corazón, en su pensamiento, habla algo. Pero no es fe tampoco. Es su pensamiento. Es su pensamiento, es su corazón. No es fe. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Sí. Si Dios nos creó, ¿verdad? Así honrosamente. Hombre, ¿verdad? Tiene mucho valor. Su vida tiene mucho valor.
El hombre tiene, ¿verdad? Honra, pero no entiende. Semejante es a las bestias que perecen. Así que Dios quiere salvarnos. Viendo Apocalipsis, sí, los judíos van a recibir la salvación, ¿sí? Satán, como anticristo, ¿verdad? Va a obligar a todo el mundo para que recibiera marca, número de 666. Si no, mata, degolla, de verdad degolla, corta cuello. La Biblia dice. Entonces, ¿quién no va a recibir esta marca? En su mano derecha, frente. Solo ellos. Uno, ¿verdad? Siendo gentil, yo no quiero recibir esta marca para ir al cielo. ¿Será salvo así? No, ya no más. Solamente los judíos salvos. Va a morir así todo. 144,000 judíos va a morir así todo. Ser matado, ¿verdad? Todos. Degollados, todos. Así ellos tienen testimonio de tribulación. Así está la alabanza de ellos. Entonces, sí, así Apocalipsis está hablando sobre este arrebatamiento de la iglesia y de los judíos salvos, de vicios. No llega a donde hay la palabra, no se arrepintió. Por eso aquí dice, inclinad vuestro oído. ¿Para qué? Para oír. Dios nos llama, venga, venid a mí. ¿Para qué? Oír. Esto es arrepentimiento. Uno dejando su camino, su pensamiento y regresar ¿a dónde? Al Señor Dios, a Jehová, dice, ¿verdad? Donde hay la palabra de vida. Se llama arrepentimiento. Un demonio salió de un hombre, ¿verdad? Y buscando su morada y su casa nueva, pero no encontró. Y regresó donde estaba, ¿verdad? Entonces estaba limpio, ordenado todo. No había como dueño esta casa. Entonces se metió con 7 demonios más peor que él. Me explico. Estaba limpio esta casa, como un hombre. No tiene vicio, qué bueno. Pero no tiene Señor, no es salvación, no es del Señor. No se arrepintió. Podía ser peor. Por eso, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, son hipócritas, dice, ¿verdad? Siendo limpio por sí mismo, justificándose de sí mismo, no quiso recibir al Señor Jesucristo. Hoy en día, muchos religiosos, los pastores que no han sido salvos, predican. Qué duro esto. Miren, esto es arrepentimiento. Hay que escuchar, ¿verdad? Esta palabra verdadera de la salvación. ¿Qué es salvación? ¿Cómo? Estoy escuchando cada domingo. Pero si hay la palabra de la salvación. Aquí dice, pacto eterno. Evangelio. ¿Cómo ha recibido? Uno dice, ¿verdad? No. Hace años, desde chiquitito. Hizo, ¿verdad? Como cristiano, yendo con su papá y mamá. Entonces, cuando recibió el Evangelio, escuchaba. Hay que confirmar según la palabra. El que confía en su propio corazón es necio. Por eso yo quiero ver la palabra que tiene usted. ¿Puede mostrar su palabra de la salvación o no? ¿Por qué usted es salvo? ¿Por qué? Uno habla, ¿verdad? Lo que ha visto en su sueño.
Uno habla lo que ha sentido. Se ha sentido, ¿verdad? No es palabra. ¿Me explico? Uno dice, ¿verdad? Dios me curó, me sanó. No es palabra de Dios. Es una experiencia. Está bien, digamos, bonita. Pero no es palabra. ¿Qué palabra tiene? Esta vez vamos a confirmarlo, ¿verdad? Así, la salvación. Isaías 55, verso 6. Vuélvase a Jehová. Sí, Dios tiene mucha misericordia. Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Dios quiere salvar, ¿verdad? Dios quiere todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya hay mucha verdad, pero hay también la verdad de su salvación. Aquí hay, pero uno no tiene. Aquí hay, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es su salvación? ¿Qué palabra tiene de su salvación? ¿Cómo dice Dios, verdad? Sobre su pecado. ¿Perdonado o no? Mañana peca y muere. ¿A dónde iría? ¿Ha pensado? Uno piensa, ¿verdad? Ah, sí, yo no estoy pecando. Pecado es pecado, una mentira. No es pecado. ¿Es pecado? Ah, no, estoy pecando. Mentira, está mintiendo. Una avaricia de corazón, un celo, ¿verdad? Una ira, cólera, colerón. Un colerón, ¿verdad? Del corazón. Muchos. No quiere soltar, ¿verdad? Esto, odio. No lo sacó aún, ¿verdad? Pero lo tiene. No es pecado. Es pecado. Entonces piénselo bien de su vida. No como ante, ¿verdad? Un hombre, sino ante los ojos de Dios. Por favor. Salvación muy personal. Muy personal. Tiene que recibir de Dios directamente. Por la palabra. Por la palabra. Ya. Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Dios que creó los cielos y la tierra y que nos permitió. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Señor, nos llevó hasta aquí, nos guió hasta aquí. Aquí estamos, Señor, esperando tu salvación, esperando tu misericordia y tu gran amor. Señor, nosotros no somos nada. Somos pecadores, somos sucios. Somos suciedades, Señor, solamente. Entonces, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos entender bien tu voluntad y tu gran amor. Señor, ayúdanos para que podamos llegar bien a nuestra casa y volver mañana aquí para escuchar la palabra de vida. Señor, muchas gracias por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.